Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es miércoles 22 de abril y le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, que nos pueden ver o nos escuchan a través de estos medios. Recuerde que estamos estudiando libro por libro en estos temas, esperando que sean de bendición, de edificación, de consuelo, de paz para cada uno de ustedes. En este caso estamos estudiando el libro de Nehemías. Estamos estudiando toda la Biblia, libro por libro, pero ahora estamos en el libro de Nehemías y hoy quiero compartir con ustedes el capítulo 5. Recuerde que necesitamos previamente estar leyendo el libro de Nehemías y cada uno de los libros. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de el capítulo 5, de cómo un líder resuelve los conflictos. Precisamente en el capítulo 5 de Nehemías, versículos del 1 al 4, dice de la siguiente manera: Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Unos decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos y necesitamos grano para comer y vivir. Otros decían: por causa del hambre hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano. Y otros decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, empeñando nuestras tierras y viñas. Esto es lo que dicen los primeros 4 versículos del capítulo 5 de Nehemías, precisamente porque se encontraban en una situación de conflicto, de problemática, donde los líderes necesitan resolver. ¿Alguna vez has estado en una situación de conflicto? ¿Alguna vez has estado en una problemática y está en tus manos, bueno, en las manos de Dios, pero está en ti poder ser usado por Dios para resolver ciertos conflictos? Hoy vamos a estar estudiando un poquito y analizando y reflexionando acerca de cómo resuelve un líder sus conflictos o los conflictos en general. Fíjate lo que dice Marcos, reforzando esta idea. Marcos 3, 24 y 25, dice: un reino dividido por una guerra civil, en la versión NTV, acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu gobierno? ¿Cómo es tu empresa? ¿Cómo vives dentro de la iglesia y demás? ¿Cómo son? ¿Están divididos? ¿Hay unidad? ¿Hay conflictos? Fíjate, un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Esa es la conclusión. Igualmente, la familia dividida por peleas es una familia que próximamente se va a desintegrar. Entonces, tengamos en cuenta la resolución de los conflictos a la manera de Dios y sigamos la instrucción de Dios, seamos obedientes a lo que Dios nos está mostrando y entonces podemos resolver muchas cosas. Entremos en el texto. En el texto del capítulo 5 de Nehemías dice la palabra de Dios. En el versículo 5 tenemos que un líder, primeramente, la pregunta es: ¿cómo resuelve un líder los conflictos? Y vamos a dar respuesta a esto a través de algunos puntos. El primer punto es que el líder identifica las causas del conflicto. O sea, tú tienes que tener claro cuál es el conflicto. Para poder resolverlo, necesitas entender el conflicto, saber su causa, saber qué está ocasionando, saber con quiénes cuentas y demás. Entonces, identifica las causas. Si tú eres un padre de familia y quieres resolver un conflicto con tus hijos, y quieres resolver un conflicto matrimonial, y quieres resolver alguna situación de problemática, primero siéntate, analiza y entiende para que puedas identificar qué es el conflicto. ¿Cuántas veces actuamos de manera imprudente, de manera rápida, sin pensar, impulsiva, cuando las causas de la problemática son distintas? Entonces, dice, aquí vamos, Nehemías identifica. Recuerda que estamos estudiando, estos temas son extraídos del libro Liderazgo con propósito del pastor Rick Warren. Entonces, estamos analizando este libro de Nehemías a través de los temas que desarrolla el pastor. Bueno, a fin de cuentas es Biblia
Y yo quiero compartir contigo estos pasajes bíblicos. Dice el versículo 5, y ahora, a pesar de ser nuestra carne como la de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos, nuestros hijos como sus hijos, he aquí que nosotros estamos sometiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser esclavos. Algunas de nuestras hijas han sido sometidas a servidumbre y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y viñas están en poder de otros. Ya sabemos cuál es el problema. Que entre los propios, o sea, fíjate lo que decía el Señor Jesús en Marcos, que entre el propio pueblo de Israel estaban sometiendo a sus propios hermanos cuando éstos les debían. Les pedían que pagaran intereses por los préstamos y si no tenían, esclavizaban a sus hijos o a sus hijas a trabajos forzados, de tal manera que esto es la situación que están viviendo aquí los que han regresado de la cautividad, los que están reconstruyendo los muros, los que han reconstruido el templo de Jerusalén con Zorobabel, Esdras y Nehemías, están enfrentando esta situación acerca de los hijos y las hijas que han sido sometidos como esclavos. Imagínate ya una palabra como esclavos. Las hijas a servidumbre. Y entonces no hay posibilidad de rescatarlas porque viven muchos en extrema pobreza y otros tantos viven de manera muy pudiente, muy holgada, muy rica. Entonces, las viñas y las tierras estaban en poder de otros y ellos estaban endeudados y no podían pagar. Ese es el conflicto. Ya identificamos el conflicto, pero muchos se están quejando, muchos no están contentos. Hay una obra de Dios que reconstruir, hay la ciudad destruida, los muros destruidos y entonces tenemos este conflicto. ¿Qué harías tú para resolver los conflictos? ¿Cuáles son las alternativas que tienes? ¿Cuáles son los caminos a seguir? Vamos a ver qué hizo Nehemías. ¿Cómo resuelve un líder los conflictos? Bueno, entonces tenemos en siguiente lugar, enójate de la manera correcta. Muy bien. Cuando encuentras un conflicto que requiere de tu pasión, que requiere de tu emoción, que requiere de tu acción, dice, enójate de la manera correcta. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos? A ver, díganme la verdad. ¿Cuántos se enojan a la primera? ¿Cuántos se enojan cuando reciben una noticia de la conducta de un hijo? ¿Cuántos se enojan cuando están platicando con su esposa o con su esposo y apenas les dicen algo, como dicen mis hermanos de Unifam Coacalco, son de mecha corta? ¿Cuántos son de mecha corta? Enójate, se vale enojarse, se vale, claro que sí, pero de la manera correcta, a la manera de Dios. Dice el versículo 6 de nuestro capítulo 5. Yo me enojé muchísimo cuando escuché su clamor y cuando escuché estas palabras. Dice Nehemías, yo me enojé muchísimo cuando escuché su clamor. Cuando entendí la situación, yo me enojé. Se vale enojarse. No es pecado enojarse. El Señor Jesús, cuando entró al templo, cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra, entró al templo y vio una vendimia de todos animales, cambistas de monedas y demás, y se enojó. La situación es cómo reaccionas, cuáles son las consecuencias de tu enojo, cómo es la manera correcta de que uno enojarse, cómo canalizas toda ese enojo, esa energía en la cual te sientes para actuar, para pensar, para hacer. Enójate de la manera correcta. Un buen líder se enoja, pero se enoja bien. O sea, canaliza su enojo a la manera de Dios. Vamos a ver de qué manera. Entonces, Nehemías, al entender esto, dice que se enojó y reflexionó antes de actuar. Aquí lo que les decía, ¿verdad?
¿Cuántos de nosotros actuamos impulsivamente? ¿Cuántos de nosotros resolvemos los conflictos con enojo? Resolvemos los conflictos de manera impulsiva, sin pensar, y tenemos grandes consecuencias. Ya insultaste, ya ofendiste, ya golpeaste, ya dijiste algo que al ratito te vas a arrepentir, y así no la llevamos. ¿Por qué? Porque tenemos un carácter impulsivo, porque somos explosivos, porque nos enojamos y actuamos en el momento del enojo. Dice aquí en el versículo 7, la primera parte, lo medité. O sea, Nehemías se enojó mucho, y después de su enojo, antes de actuar, meditó, reflexionó, lo pensó. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué palabras voy a utilizar? Esto es lo que los líderes consideran, porque las consecuencias pueden afectar a una familia, las consecuencias pueden afectar a una iglesia, las consecuencias de tu actuar enojado pueden afectar tu entorno en tu empresa y donde quiera que tú te encuentres. Por eso es importante reflexionar y meditar antes de actuar. ¿Qué te parece? Estamos analizando a Nehemías en el capítulo 5 y estamos viendo el tema, cómo resuelve un líder sus conflictos. Y cuando hablamos de un líder, estamos hablando de un padre de familia, de una madre, estamos hablando de líderes en la iglesia, estamos hablando de trabajadores en una empresa, en una oficina, donde tú también puedes tener tu propia empresa y en la cual tienes personas a las cuales diriges y muchas veces va a venir el enojo, va a venir el malentendido, va a venir. ¿Cómo vas a actuar? ¿Vas a meditar antes de actuar? Nehemías así lo hizo. Y vamos a ver los resultados. También, en cuarto lugar, ¿cómo resuelve un líder sus conflictos? Confronta en privado al ofensor. En el mismo versículo 7 dice Nehemías, y reprendía a los nobles y a los oficiales diciéndoles, y reprendía a los nobles y a los oficiales. Es decir, primeramente habló con ellos en privado y les dijo, esto no está bien. Lo que está sucediendo aquí no está bien. Primeramente reprendió en privado, no en público, reprendió en privado a los nobles y a los oficiales y les dijo, esta situación no es correcta, no es agradable delante de Dios, por lo tanto necesitan ustedes cambiar su manera de actuar, su actitud delante de Dios. Entonces, primeramente se confronta en privado al ofensor. ¿Cuántos de nosotros actuamos así a la primera y en público? ¿Cuántos de nosotros avergonzamos a un trabajador, avergonzamos a un hermano en la iglesia, avergonzamos a un hijo, o al esposo o a la esposa, hablando a la primera, impulsivos, sin reflexionar, sin analizar lo que se va a decir, y después, ay, perdóname, no quise decir eso, no lo quise decir, perdóname, no sabía lo que decía, y entonces ya el problema es público, el problema exhibimos a la persona en público, avergonzamos a las personas en público sin antes haberlas reprendido en privado. Y es importante este principio. Primeramente, meditar antes de actuar y luego platicar con las personas que están provocando esta situación en privado. Así es de que diciéndoles, practican la usura cada uno contra su hermano. Dice, reprendí a los nobles y a los oficiales diciéndoles, practican la usura cada uno contra su hermano. ¿Cómo ve? La problemática que estaban viviendo era que los mismos del pueblo de Israel, unos ricos y otros pobres, los ricos les prestaban a los pobres, pero no solamente les prestaban, sino que les cobraban intereses, y cuando no podían pagar, les decían, pues, dame a tu hijo o dame a tu hija, o situaciones donde perdían las tierras y perdían todo lo que tenían, practicando la usura, la codicia y el amor al dinero y el amor a la riqueza y tantas cosas
que nosotros estamos teniendo. En quinto lugar estamos hablando de cómo resolver un líder sus conflictos o los conflictos que se enfrentan en la vida cotidiana. En quinto lugar, el líder enfrenta abiertamente los asuntos públicos. Cuando es un asunto público que afecta a la comunidad, que afecta al pueblo, que afecta a la iglesia, que afecta a la familia, tiene que reunirlos, hablar con ellos, pedir consejo, pedir opiniones. Es importante, este aspecto es importante. Una vez que tú ya entendiste el problema, tu emoción se encendió en enojo, pero antes de hablar y antes de hacer cualquier cosa, reflexionaste y meditaste. Y una vez que meditaste, llamaste en privado a las personas que estaban provocando esta situación. Después, ahora sí, necesitamos resolver los conflictos. Necesitamos hacer algo. A ver, familia, acércate, familia. A ver, necesitamos platicar, iglesia, necesitamos una reunión importante congregacional. A ver, en la oficina, cuando los llaman a platicar, etcétera. Necesitamos enfrentar abiertamente el asunto. Necesitamos enfrentar abiertamente los asuntos que son públicos. No podemos nosotros hacerlo en privado. Entonces, sí es importante. Fíjate lo que dice Nehemías. Luego congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles, pero ustedes hasta venden a sus hermanos para que ellos sean vendidos a nosotros. ¡Ale! Nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles. O sea, no al pueblo, a los gentiles. Pero ustedes hasta venden a sus hermanos para que ellos sean vendidos a otros. ¿Hasta dónde llega la avaricia, la codicia, la usura? Con tal de hacerme rico, no me importa lo que le suceda a mi hermano, a mi vecino. No me importa lo que le suceda a mi familiar. Y decimos, él se lo buscó. Y le decimos, es que no saben hacer las cosas bien. Uno es muy inteligente. Y entonces uno empieza a pensar y a decir tantas cosas. Pero lo que está diciendo Nehemías y está confrontando públicamente es que no solamente es una situación de dinero, sino es una situación de obediencia delante de Dios. Esto no está bien delante de Dios y ustedes hasta venden a sus hermanos para que ellos sean vendidos a otros. Ellos callaron, pues no supieron qué responder. Es decir, estaba una vez que Nehemías analizó y entendió, se aseguró de lo que iba a decir, se aseguró de que las cosas así fueran, él convocó a una asamblea, convocó a una reunión y las personas confrontadas ahí en esta problemática, en esta situación, simplemente callaron y no supieron qué responder. Así es de que es importante que veamos los pasos a seguir. Y entonces yo dije, dice Nehemías, no está bien lo que hacen, no deben andar en el temor de nuestro Dios para no ser motivo de afrenta ante las naciones que son nuestras enemigas. No está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios para no ser motivo de afrenta ante las naciones que son nuestras enemigas. Es importante que nosotros podamos entender la importancia del testimonio a personas no creyentes, la importancia de cómo nos ven las personas como individuo. Si tú dices que eres hijo de Dios, que eres cristiano, condúcete de la manera correcta, condúcete con un buen testimonio, da ejemplo de que eres un hijo de Dios. Si tú consideras que en tu vecindario, en tu colonia, en la calle donde vives, las personas conocen que tu familia es una familia cristiana, pues la familia debe de conducirse de una manera correcta. Si las personas nos observan en la iglesia, nos observan en donde quiera que estamos,
Y dicen, ella es una iglesia cristiana, debemos de dar buen testimonio. Donde quiera que te encuentres, en la calle, en el trabajo, en tu empresa, donde quiera necesitas tener el temor de Dios. No está bien lo que hacen. No deben andar ustedes en el temor de nuestro Dios para no ser motivo de afrenta ante las naciones que son nuestras enemigas. O sea, ¿cuántas personas nada más están buscando un pretexto para decir, así son todos los cristianos? ¿Cuántas personas están buscando un pretexto para rechazar el Evangelio de Cristo, para rechazar el mensaje de nuestro Dios? Tengamos cuidado cómo actuamos. Así es de que Nehemías lo hizo de esta manera. Dice Nehemías, continúa diciendo, también yo, mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano, renunciemos por favor a esta usura. Por favor, restitúyanles en este día sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y renuncien a la usura que les demandan por el dinero, por el grano, por el vino y por el aceite. Ellos respondieron, se los restituiremos y nada les demandaremos, haremos como tú dices. Así es de que Nehemías tuvo éxito en cómo pudo resolver los conflictos. ¿Y tú y yo cómo resolvemos los conflictos? ¿Y tú y yo nos apegamos a la palabra? ¿Nos apegamos a lo que Dios está diciendo acerca de cómo debe ser nuestra conducta, nuestra manera de pensar? Tú y yo estamos teniendo ese temor de Dios, conocemos los mandamientos de Dios y actuamos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Es importante que tú y yo podamos hacer un análisis con respecto a cómo estamos haciéndolo. Muy bien. Entonces, actúa, en sexto lugar, actúa con el ejemplo y la generosidad. Nehemías no solamente reprendió, Nehemías puso el ejemplo y entonces él fue generoso con respecto a las situaciones que estaban viviendo. Él mismo dijo, yo también he prestado, yo no cobro, pero también hay que restituir, hay que hacerlo de la manera correcta. Y ellos aceptaron toda esta situación. Muy bien, vamos a ver rápidamente en este capítulo 5, para terminar este capítulo 5, las tentaciones del liderazgo. ¿Qué te parece? Dice 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Muy bien, entonces vamos a ver las tentaciones, las diferentes tentaciones que un líder enfrenta. Las podemos analizar aquí en el libro de Nehemías capítulo 5, y en primer lugar puedes hacer mal uso de tus privilegios. ¿Cuántas personas hacen mal uso de sus privilegios cuando están en ciertas áreas donde tienen mucha influencia? ¿Cuántas personas están haciendo mal uso en el gobierno, en la iglesia, en la casa, de los privilegios que uno tiene como padre, de los privilegios que uno tiene como líder en la iglesia, como jefe en la oficina? ¿Estamos haciendo mal uso de los privilegios? Dice Nehemías 5:14, además, desde el día en que el rey me comisionó para que fuera gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, es decir, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Es decir, Nehemías tenía la posibilidad de vivir a expensas de todo lo que los tributos que pagaban, que le pagaban al reino o al imperio persa. Pero dice que ni él ni sus hermanos comieron del pan del gobernador. Es decir, Nehemías tenía autoridad, Nehemías tenía una posición importante, Nehemías tenía toda la autorización del rey Artajerjes para poder hacer y deshacer allí en Jerusalén
muchas cosas como a su antojo, como él quisiera, pero él no usó esos privilegios para sí mismo. Así es de que, ¿cuántos de nosotros podemos caer en el abuso de los privilegios? Tengamos cuidado, los líderes, pastores, tengamos cuidado como padres cuando los privilegios están por encima de la justicia, de la misericordia, del amor. Entonces, sí es importante. En segundo lugar, las tentaciones pueden hacer mal uso de la posición y de tu poder, pues es básicamente la misma situación. En el versículo 15 dice la palabra de Dios: los gobernadores que me antecedieron pusieron un pesado yugo sobre el pueblo, y de ellos tomaron 440 gramos de plata, además del pan y del vino. También sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. Fíjate nada más. Nehemías conocía la situación de los que antes vinieron. Y los gobernadores que le antecedieron, Nehemías, pues se consideraba un gobernador puesto por el rey, pero sus criados tomaban del pan, el vino, de todos los tributos, de todos el dinero que tenían en el tesoro para enviar a Persia y demás. Usaban para comer, para el vino, sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero dice Nehemías: yo no hice de esa manera. ¿Por qué? Una, tenía temor de Dios. Dos, eso no estaba bien. No estaba bien. Entonces, ¿cuántos de nosotros en una posición de liderazgo, cuando tenemos ciertas facilidades, cierto poder, hacemos uso o hacemos mal uso de esa posición y hacemos mal uso de ese poder? Tengamos mucho cuidado, porque un día vamos a estar delante de Dios y vamos a entregarle cuentas, como padres hacia tus hijos, como un jefe en una oficina, en una empresa, como un empresario que tiene personas a su cargo. ¿Cómo tenemos estas tentaciones y cómo las estamos enfrentando? Perfecciona tu amor hacia Dios. Dice Nehemías: pero yo no hice así. ¿A causa? ¿Cuál fue la causa? El temor de Dios, a causa del temor de Dios. Que Dios sea lo que te mueva, que Dios sea el que esté mostrándote el camino correcto, la justicia, el amor, la verdad. Así debe de conducirse un líder en medio de las situaciones y las tentaciones que pueda enfrentar. Perfecciona tu amor hacia las personas. El versículo 17 y 18 del capítulo 5 dice: además, participaban de mi mesa 150 hombres de los judíos y de los magistrados, aparte de los que venían a nosotros de los pueblos que estaban en nuestros alrededores. Lo que se preparaba para cada día era un toro y 6 ovejas escogidas. También se preparaban aves para mí, cada 10 días, odres de vino en abundancia. No obstante, nunca exigí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era pesada. Así es de que Nehemías está poniendo el ejemplo de cómo resiste a las tentaciones un gobernador en una ciudad pudiente, con mucha influencia, pero él dice que no abusó, que él amó a las personas. Es más, él invitaba a las personas que tenían bajos recursos, y todo eso que él comía nunca utilizó una situación de abuso dentro de los tesoros que se manejaban en el imperio persa como gobernador en Jerusalén. En quinto lugar, ¿cómo enfrenta un líder las tentaciones? Disciplínate en buscar las recompensas eternas. Versículos 16 al 19 dice: yo también participé de la obra de restauración de esta muralla. No compré campos, y todos mis criados estaban juntos allí en la obra. Acuérdate de mí para bien, oh Dios mío, de todo lo que he hecho por este pueblo. Entonces, tenemos que Nehemías enfrentaba toda esta situación porque él pensaba en la recompensa eterna. Y tú y yo, hermano, cuando hacemos las cosas, las hacemos para una ganancia aquí en la tierra. ¿Hacemos todo para ganancia personal o le servimos a Dios? Tu servicio, tu pasión, tu entrega tiene que estar enfocado en lo que tú puedes hacer para tu Dios, en amor a Dios, en gratitud a Dios, y de esta manera vas a asegurar de que Dios está contigo y te está respaldando en todo lo que sí sea. Voy a terminar con lo que dice 1 de Pedro 5, del 1 al 4.
A los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por fuerza, sino de buena voluntad, según Dios. No por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán la inmarchitable corona de gloria. Aquí está una exhortación para el liderazgo dentro de la iglesia, pastores, maestros, líderes de Unifam Coacalco y de todas las iglesias cristianas. ¿Cómo estamos actuando? ¿Por dinero? ¿Cómo están resistiendo las tentaciones que se nos presentan ante el poder y ante la influencia que Dios nos permite tener? ¿Cómo estamos respondiendo ante todo eso? ¿Con justicia? ¿Hablamos con la verdad? ¿Tenemos amor hacia Dios y amor hacia las personas? Es un buen momento para reflexionar, porque un día estaremos delante de Dios y ahí les estaremos dando cuentas. Que Dios te bendiga. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de saber que tenemos un Dios que tiene el control aún en medio de esta situación de pandemia. Pedimos por todas las personas que han perdido un ser querido. Pedimos, Señor, que tú nos guardes de toda situación de enfermedad que pudiéramos lamentar, pero tú tienes la última palabra y aquí estamos en tus manos. Bendícenos, Señor, ahora en esos estudios de Nehemías, en las tentaciones que pudiéramos estar enfrentando y en cómo podemos resolver los conflictos diversos. Enséñanos sabiduría y danos inteligencia para actuar de manera sabia, de manera correcta, ante nuestros hijos, ante nuestros hermanos, ante amigos y compañeros en el trabajo y en la escuela. Bendícenos, Señor, en este tiempo, nos ponemos en tus manos, cúbrenos con tu sangre preciosa, que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro y nos defienda de todo peligro, de toda maldad, porque nosotros somos un pueblo que tenemos temor tuyo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga.